Prepárate. Está por iniciar HT al aire, un programa de entrevistas y debates de temáticas de interés para personas transmasculinas y LGBTI. Iniciamos. Hola a todas, todos y todes. Bienvenidos a su programa HT al aire, un programa de diálogo y entrevistas que aborda temáticas de relevancia para las personas trans y LGBTI. En esta ocasión estaremos conversando sobre el tema del anteproyecto de la Ley de Identidad de Género en El Salvador. Para ello tenemos a dos invitados especiales. Tenemos a Carla Guevara de Colectivo Alejandría y a Joshua Navas de HT El Salvador, ambas organizaciones pertenecientes a la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género. Buenas tardes, bienvenidos y gracias por aceptar esta invitación. Buenas tardes, gracias Fanny por la invitación este día. Muchísimas gracias, Fanny. Para iniciar me gustaría que aclaremos algo que confunde mucho a las personas en nuestro país. Y es el tema de que se cree que por hablar de una ley de identidad de género es lo mismo que hablar de una ideología de género. Es algo diferente, ¿verdad? Sí, correcto. Lo que menciona Fanny es cierto. Cuando nosotros estamos hablando de una ideología, estamos hablando prácticamente de un pensamiento, de la postura de una persona, de una organización, de un movimiento. Cuando estamos hablando de identidad de género, es la percepción individual del ser humano, en este caso de las personas trans, que se conciben a sí mismos como mujeres o como hombres. Sí, gracias. Creo que abonando un poco a lo que ya Joshua dice, ¿verdad? La ideología de género, creo que en pocas palabras, es decirlo así, no existe, ¿verdad? Es algo inventado por estos grupos autodenominados pro vida, ¿verdad? Que se adjudican diciendo o de alguna manera acusando a las organizaciones LGBTI, pero específicamente a las organizaciones trans de todo el mundo, ¿verdad? Que tenemos una ideología, que estamos implementando una ideología de género y que esa es parte de nuestras agendas y de las agendas de las Naciones Unidas. Y eso no es así, o sea, realmente eso es una falacia, ¿verdad? Que se han inventado estos movimientos precisamente para evitar de alguna manera que los derechos de las personas trans y LGBTI se den alrededor del mundo. Es decir, que la población LGBTI pueda tener los mismos derechos que las otras personas tienen. Es decir, las personas trans a tener un documento que las identifique y a las personas gay eh, y, y bisexuales que puedan de alguna manera estar juntos a través del matrimonio igualitario, es decir, que tengan los mismos derechos y obligaciones que genera ese vínculo jurídico como es el matrimonio, y estoy hablando del vínculo jurídico, o sea, legal. No estoy hablando de religiones, no estoy hablando de nada, sino que ese vínculo jurídico legal que genera derechos y obligaciones. Entonces, estos tipos de derechos que todas las personas o todos los seres humanos los tienen, ¿verdad? Es lo que estos grupos autodenominados pro vida, ¿verdad? Y que son grupos también religiosos, son a lo que les llaman ellos ideología de género. Aunque esto, como le digo, no existe. Existe, como ya lo decía Joshua, ¿verdad? Una identidad de género que todas las personas los tienen y que cada persona lo vive y lo expresa indistintamente, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque todas las personas somos distintas. Ningún ser humano es igual que otro. Entonces, parte de esa diversidad es eso, ¿verdad? La identidad de género. Yo quería abonar algo más con respecto a lo que hemos hablado con base a esta pregunta. Muchos de estos movimientos que Carla mencionaba creen que nosotros como población trans estamos o queremos básicamente imponer la identidad de género cuando no es así. No es eso el objetivo o en sí el concepto de identidad de género, de identidad de género, porque la identidad de género es
individual de cada ser humano. Es decir, que yo a cualquier otra persona no voy a llegar y le voy a imponer, mira, vas a ser una persona gay, una persona bisexual, te vas a ser una persona trans, porque realmente no es así. La identidad de género es individual de cada ser humano o de cada persona. Sí, y he iniciado con esta pregunta para poder aclarar un poco este tema, ya que sí se discute mucho a través de redes sociales principalmente y por ese tipo de grupos, principalmente pro vida, que son los que están motivando al odio hacia las personas trans. Bueno, al inicio mencionaba de que tanto Colectivo Alejandría como HT El Salvador pertenecen a la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género. Me gustaría conocer directamente qué es la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género y qué organizaciones la conforman. Bueno, la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género es un movimiento o una articulación de 7 organizaciones, las cuales las 7 trabajamos en conjunto para un fin común. En este sentido, o específicamente el punto de unión o el eje de trabajo primordial de la mesa es buscar la ley de identidad de género, que ya no sea un anteproyecto, sino que se haga una ley, que sea ley, para que las personas trans podamos acceder al cambio o adecuación de todos los documentos legales con nuestra identidad de género, en este caso elegida por cada una de las personas trans. La mesa permanente está conformada, como ya mencionaba, por 7 organizaciones, 5 de sociedad civil, las 5 de personas trans, que en este caso sería el colectivo Alejandría, que es, en este caso es la directora Carla Guevara. Está también el Concavis Trans, Dique, HT El Salvador y también ASPID. Las otras 2 organizaciones son el apoyo de las organizaciones de sociedad civil, en este caso sería Plan Internacional, y quien nos apoya con el lado legal o jurídico es FESPAD. Muy bien, muchas gracias. Para continuar, se menciona el anteproyecto de la Ley de Identidad. Me gustaría saber en sí, ¿qué es el anteproyecto de ley? Sí, bueno, el anteproyecto de la Ley de Identidad de Género es un proyecto de ley que permite a las personas trans, hombres y mujeres, poder acceder al cambio de nombre y género dentro de sus documentos únicos de identidad, ¿verdad? Ese es el primer paso que hay que hacer. Es una ley bastante corta, una ley que tiene alrededor de 23 artículos, que permite a la persona, ¿verdad?, ir a ¿cómo se llama?, a un juzgado de familia que pueda permitirle, por ejemplo, ¿verdad?, ya sea una mujer o hombre trans, cabe recalcar que sea mayor de 18 años, que no se sienta conforme a su sexo asignado al nacer, pueda ir y tramitar su cambio de nombre en el registro. Obviamente para esto hay que reunir ciertos requisitos que la misma ley lo manda, ¿verdad?, para que a la persona se le permita el cambio de nombre y género dentro de sus documentos únicos de identidad. Correcto. Con este anteproyecto, lo que se permite es que las personas que se autoperciben como personas trans cambien su nombre y no obligar a todas las personas en general a cambiar su nombre, o que le permita a todas las personas en sí cambiar su nombre como quieran, ¿verdad? Así es, yo creo que el acceder o tener una ley de identidad de género va a permitir a las personas trans que desean y quieren tener su documentación acorde a la identidad de género ya adecuada, ¿verdad? Es como poner un ejemplo, está cualquier otra ley, no sé, hay personas que deciden casarse legalmente y hay personas que no, la ley está, se pueden casar, pero no todas quieren hacer uso de las leyes, ¿verdad? Entonces, en este caso es justamente lo mismo, es
para abrir nuevos espacios, y en este caso no directamente un espacio, sino que la reivindicación de uno de los derechos básicos que tenemos todas las personas, pero en este caso las personas trans pues no tenemos ni contamos con este derecho. Así es. Y es que para actualizar también a nuestra audiencia a nivel internacional, tenemos que mencionar de que hasta este momento que estamos grabando este podcast, que es el mes de octubre de 2021, no tenemos una ley que permita a las personas trans cambiar su nombre adecuándolo a su identidad de género. Muy bien, muchas gracias. Para continuar, ¿desde qué año viene este esfuerzo de crear un anteproyecto de ley de identidad? Bueno, este esfuerzo viene desde el año 2013, ¿verdad? Luego que se presentara un estudio para mujeres trans que se había realizado con PNUD, donde el estudio lanzaba información importante de todas las violaciones a los derechos humanos que recibe la población de mujeres trans en ese momento. Se hace un esfuerzo colectivo de las organizaciones que actualmente conforman la mesa permanente por una ley de identidad de género, ¿verdad? Para poder precisamente trabajar en primeramente un anteproyecto de ley, o sea, crearlo, porque no existía obviamente. Entonces en el 2013 se abre una convocatoria para organizaciones que quieran crear la ley, ¿verdad? Con la guía de la mesa permanente por una ley de identidad de género en este momento, ¿verdad? Y FESPAD toma la batuta y hace un estudio de derecho comparado en el 2013, ¿verdad? Y lo presenta a la mesa, ¿verdad? Para que se empiece a estudiar el anteproyecto que se había escrito. Este proyecto tiene muchísimo información, o más que todo está muy apegada a una de las leyes de identidad de género de alguna manera más innovadoras a nivel mundial, como es la ley de identidad de género de Argentina, y está muy basada en esta ley de identidad de género de Argentina, ¿va? Excepto por el hecho de que la ley de Argentina permite un cambio de nombre administrativo, de forma administrativa, o sea, es un trámite expedito, es decir, un trámite rápido, ¿verdad? A no tener que hacerlo como nosotros en nuestro caso, que es un trámite vía judicial, que sabemos que es un poco más tardado, principalmente por la carga laboral que existe dentro de los juzgados aquí en el país. Entonces, desde el 2013 prácticamente se crea el anteproyecto de ley y se viene trabajando hasta el día de ahora. Sí, y es así como desde el año, en el año 2018 me parece que fue introducido a la Asamblea Legislativa, o fue presentado ante la Asamblea Legislativa el primer anteproyecto de ley de identidad, y que este año 2021, con la llegada de la nueva Asamblea Legislativa, fue archivada, y que también se hizo ya la presentación de una nueva pieza de correspondencia con el anteproyecto de ley de identidad, ¿verdad? Sí, es correcto, Fanny, lo que usted menciona. Lastimosamente, pues con la actual asamblea, el trabajo que se había realizado en estos años quedó botado, pero como movimiento y como mesa, pues el trabajo es ese, seguir luchando, ver de qué manera abrir campo y espacio para que se nos escuche y que en algún momento pues sea aprobada esta ley. Muy bien. Y con respecto a esto también tenemos que aclarar un poco algunas cosas. Y es que por el simple hecho de que la pieza de correspondencia fue recibida por partidos no afines al Estado, ya dicen que el anteproyecto tiene un tinte político partidario. Pero hasta donde se conoce a nivel general, esto no es así. El anteproyecto de ley de identidad nació desde las organizaciones de sociedad civil, no desde un partido político en específico, ¿verdad? Así es correcto. Las organizaciones que conformamos la mesa permanente siempre estamos en búsqueda de aliados, aliadas y aliades
que traten la manera de sumarle a este esfuerzo que se está haciendo desde la mesa. En su momento sí fue introducida por medio del partido, el FMLN, pero la propuesta de ley de identidad de género en ningún momento tiene ningún tinte político, no es afín ni somos afines directamente de ningún partido. Lo único que estamos tratando de la manera es de llegar, que se nos escuche por medio de diferentes espacios para que esta ley sea aprobada, pero definitivamente no nos hemos ido directamente con un partido, simplemente estamos buscando los espacios, abriendo camino para que el estudio se haga y que sea aprobada la ley, ¿verdad? Y creo que es importante aclarar, Fanny, para la gente que no conoce tampoco la historia del anteproyecto de la Ley de Identidad de Género, es que este proyecto estaba prácticamente listo desde el 2016, cuando se hicieron todas las consultas a nivel nacional, porque hicimos una consulta a nivel nacional con otras organizaciones de sociedad civil, con diversas instituciones del Estado, con jueces de familia. Se hizo ampliamente esa consulta para que pudieran hacer observaciones y todo lo demás. Y como digo, o sea, desde el 2016 la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género empezó a tocar puertas para dar la iniciativa de ley. Tocamos puertas en el FMLN, no recibimos respuesta. Tocamos puertas en Arena, tampoco recibimos respuesta. Tocamos puertas en Ghana, tampoco recibimos respuesta. La única que medio recibimos respuesta en un momento fue parte del PDC con el partido con Rodolfo Parker, ¿verdad? Que a mí me preocupaba realmente, porque decía yo, ¿cómo este tipo es el único que nos ha abierto las puertas para dar la iniciativa de ley? Cuando es un tipo, o sea, su partido siempre ha generado de alguna manera una campaña cada vez que había en elecciones de las reformas a los artículos 32, 33 y 34 de la Constitución, que habla con respecto al matrimonio entre un hombre y una mujer así nacidos, que esa es la reforma que han querido implementar desde ese momento. Entonces nos preocupaba mucho. Entonces nunca recibimos respuesta. Y eso es, o sea, creo que es importante hablarlo. Fue hasta el 2018, luego que el FMLN viniera de una derrota, de una de sus peores, de sus muchas derrotas electorales, pero quizás esa fue una de las peores, ¿verdad? De tener casi 40 diputados en una legislatura anterior a tener 23 diputados en esta nueva legislatura, que era la legislatura 2018-2021, ¿verdad? Que se le da iniciativa de ley a través de quién, a través de la diputada, entonces, en ese entonces, exdiputada Lorena Peña, y dice, bueno, les voy a dar iniciativa de ley, ¿verdad? O unos días antes de que se fuera, creo que fue inclusive unos 3, 4 días antes de terminar su legislatura que ella le da iniciativa de ley, ¿verdad? Y es importante recalcar lo que no fue en los mejores tiempos del FMLN, y que luego de eso pasaron 3 años que nunca, a pesar de que estuvo dentro de la Comisión de Género de la Mujer, nunca hubo un acuerdo entre en ese entonces de la Comisión de Género de la Mujer para que eso, para que dieran un aval para que se pudiera estudiar el anteproyecto de ley. Es decir, no que se apruebe, sino estudiarlo. 3 años desde que se le dio iniciativa de ley. Es decir, eso no representaba ningún partido político, porque si hubiese representado a un partido político, a estas alturas la ley de identidad de género estuviera aprobada, pero realmente nunca ha representado ni representará a ningún partido político, sino que viene, como ya tú lo decías, desde la sociedad civil. Sí, y muchas gracias por mencionar eso. Creo que es importante recalcarlo también. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, y es el tema de que ha existido una falta de voluntad política para apoyar este proyecto de la ley de identidad. Y esto es de manera histórica. Además también es una deuda del Estado, igual como lo mencionaba, si hubiera sido apoyada, si hubiera sido desde un partido político en específico, también ya la tuviéramos como una ley que se hubiera aprobado en la anterior gestión como mínimo. Pero sí es nacida desde las organizaciones de la sociedad civil, y eso es bueno aclararlo a la población. No solamente hay personas que pertenecen
a un partido político en específico las que podrían salir beneficiadas, sino todas las personas trans a nivel nacional de las diferentes, que apoyan a los diferentes partidos políticos podrían salir beneficiados con la aprobación del anteproyecto de la ley, ¿verdad? Así es, Fanny. Como se mencionaba anteriormente, si la ley estuviera aprobada, cualquier persona trans que desee acceder al cambio de su documentación lo puede hacer. Y efectivamente, lo que mencionaba anteriormente, se puede observar en todo momento, desde que se inició este trabajo, desde la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género, la falta de interés o el nulo, más bien dicho, interés de los entes correspondientes para aprobar esta propuesta, ¿verdad? Es bien notorio porque, como ya mencionaba Carla, no es directamente de un partido que se haya iniciado esta ley, definitivamente no, pero sin embargo, aunque le dieron iniciativa de ley en su momento, faltó mucho interés, no tenían ningún interés, no querían ni siquiera informarse del contenido, cuál era el objetivo directamente de la ley para poder buscar la aprobación de esta. Muy bien, muchas gracias y sí, qué bueno y es muy importante mencionar eso y aclarar eso a la población en general, porque existe ese debate todavía a través de redes sociales. Bueno, para continuar, ¿cuál es la importancia que tenemos como organizaciones y como personas trans? ¿Cuál es la importancia de tener una ley de identidad de género para, o sea, que nos beneficia a todas las personas trans, valga la redundancia, en El Salvador? Yo creo que es reivindicar todos los derechos, ¿verdad?, de las personas trans. Y es que hay que reconocer que a pesar de que las personas trans puedan tener un documento único de identidad, pero que no nos representa ese nombre, entonces prácticamente vivimos en un país de manera ilegal, ¿verdad? ¿Y por qué dice, pero ¿por qué si tienen DUI? Sí, pero ese DUI, ese documento y varios documentos no me representan porque cuando yo llego a un lugar, determinado lugar, muchas veces me niegan los accesos, me niegan el derecho al servicio que estoy accediendo en ese momento. Por decir, esto es algo exagerado. No, puede ser hasta abrir una cuenta de banco, alquilar una vivienda, algo tan simple, ¿verdad? Para una persona trans. ¿Por qué? Porque cuando ven la gente que tu nombre no concuerda con tu documento, entonces la gente empieza ya a empezar a hacer prejuicios, a empezar a tener eso, sus estigmas. La sociedad está llena de prejuicios y de estigmas. Consecuencia de eso siempre viene la discriminación. Entonces, por eso es que cuando no se cuenta con un documento de identidad para las personas trans, se vulneran todos los derechos de las personas, hasta el más mínimo. Hasta para entrar a un baño público para una persona trans es bastante complicado. Entonces, esta ley viene a reivindicar todos esos derechos que se han sido vulnerados a la población trans y que siguen siendo vulnerados, pero ya al existir una base legal, ¿verdad?, es distinto, las cosas cambian, pero ahorita no hay un soporte legal. Y ese es el problema al no contar con una ley de identidad de género. Joshua, vos ibas a mencionar algo. Muy bien, continuando con las preguntas. ¿Cuáles serían los principales derechos que se ven vulnerados ante la falta de una ley de identidad de género para personas trans en El Salvador? Bueno, el primero o el principal quizás es el derecho al nombre, ¿verdad? Que es el más notorio, porque no contamos con un documento que nos identifique. Lastimosamente, pues en nuestros documentos dice un nombre que no nos identifica, con el cual no nos sentimos cómodos que nos estén llamando ni nombrando. Luego de esto vienen otros derechos que se nos vulneran, el acceso a la salud, como dice Carla. Es cierto, a veces quizás no directamente se nos niega, pero cuando ya ven nuestro documento que no coincide con la persona que están viendo en ese momento, ya es como que empiezan a vulnerar nuestro derecho, incluso a denigrarnos como personas, porque hay momentos en los que gritan a los cuatro vientos, pero es que no, usted debería de venir vestida como mujer. En mi caso, yo como un hombre trans, ya me han hecho esos comentarios. De hecho, fue en un banco
me estaban vulnerando mi derecho para acceder a mi cuenta bancaria en su momento. Luego de esto, pues vienen otros derechos, el derecho al trabajo, que es bien difícil en El Salvador de por sí encontrar un empleo, ya siendo una persona trans es sumamente más difícil. El derecho a la educación, al sano esparcimiento, también hay muchos derechos que vienen detrás de todo esto, no únicamente es el derecho al nombre. Lastimosamente, la población en general y las personas encargadas de velar por nuestros derechos, las personas encargadas de aprobar la ley de identidad de género no ven la importancia de este anteproyecto. Muy bien, muchas gracias. Y sí, tienes toda la razón. Incluso para comprar un chip también eso afecta, bueno, en gran manera, como mencionaba Carla, el tema de que se niegan el acceso a servicios y algunos bienes también por el hecho de que nuestro nombre y nuestra identidad y expresión de género no concuerdan. Nuestro nombre en el documento de identidad no concuerda con nuestra identidad y expresión de género. A ver, para continuar, existen tratados internacionales en los cuales El Salvador es firmante y donde haga el llamado al respeto de la identidad y expresión de género de las personas trans. Sí, de hecho, aparte de toda ya una normativa que existía, por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos Humanos, ¿verdad? Que si bien en mucha jurisprudencia internacional dice de que, inclusive nacional, la misma Sala de lo Constitucional lo ha dicho, de que no tienen fuerza vinculante jurídicamente hablando, pero sí tienen fuerza moral vinculante, es decir, es una obligación moral para los estados, ¿verdad? Garantizar los derechos de las personas LGBTI, pero es principalmente el derecho al nombre de las personas trans. Ahora, en el 2018, salió la opinión consultiva OC2417, ¿verdad? Que habla con respecto a la ley de identidad y al patrimonio de las personas LGBTI que resulten de una unión civil entre estos. Entonces, ya tenemos jurisprudencia, esta opinión consultiva que la hace el Estado de Costa Rica y que le pregunta a la Corte, mire Corte, yo tengo esta duda con respecto a este tema de la identidad de género. Entonces, de acuerdo a la normativa internacional que permite a los estados americanos, como por ejemplo la Declaración Universal o la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos Humanos, y ante esa declaración y ante el pacto que ha tenido también el Pacto Internacional Americano de los Derechos Civiles y Políticos, de los Derechos Culturales y Sociales, a la luz de estos pactos firmados por el Estado de Costa Rica, ¿qué es lo que yo debo de ver con respecto a eso? Y la Corte, en un documento de muchas páginas, alrededor de 80, 100 páginas, le dice al Estado de Costa Rica lo que tiene que hacer es regular y las leyes que tiene que elaborar de acuerdo a la normativa internacional. ¿Y qué tiene que ver el Estado de El Salvador con esto? Bueno, pues mucho. ¿Por qué? Porque el Estado de El Salvador es parte de la Organización Americana de los Derechos Humanos y está obligado tanto jurídicamente con los pactos firmados y ratificados por El Salvador, pero también obligado moralmente. ¿Por qué? Porque la Constitución lo dice. El fin de toda la actividad del Estado es la persona humana, ¿sí? Y la persona humana somos todos y todas los salvadoreños que vivimos en el país. Por lo tanto, es tan fácil decir, ¿por qué? Cuando no se aprueba una ley que excluya a determinada población como la población LGBTI, cuando no la incluye, el Estado está violentando derechos. Y cuando el Estado está violentando derechos, resulta imperante que los estados miembros en este caso, de la OEA y de la Organización de las Naciones Unidas, velen
¿verdad? Por el cumplimiento de estos derechos humanos, porque por eso surgieron estas organizaciones, por todo la violación de derechos humanos que se cometieron, ¿verdad? En la historia del mundo, la historia del planeta Tierra, que se empezaron a dar estas violaciones de derechos humanos, nacen, ¿verdad? Estas organizaciones que precisamente velan por los derechos de todas las personas a nivel tanto regional como a nivel mundial. Sí, gracias. Y es que también tenemos que recalcar de que por falta de la ley de identidad y también por falta del apoyo del Estado a apoyar, a aprobar la ley de identidad de género, tenemos que mencionar de que muchos de los derechos vulnerados que muchas personas pues tienen acceso normalmente, como la salud, la educación, el trabajo, pues en las personas trans es muy diferente, es más complicado poder acceder a la salud porque también existe el estigma, el tema del estigma y la discriminación, principalmente que se estigmatiza que todas las personas LGBTI son portadoras de VIH en algunos aspectos, en el tema de la salud, o que no quieren atender a una persona trans porque creen que una persona trans tiene alguna enfermedad venérea. Otro es el tema de la educación. El acceso a la educación también es otro de los derechos que se violenta demasiado en El Salvador, ya que las personas trans muy difícilmente pueden acceder a, a una educación inclusiva. Básicamente, pues quieren silenciar a las personas trans con el tema de que no pueden llegar principalmente con su expresión de género, tienen que llegar con la expresión del sexo asignado al nacer, y pues eso es también un poco denigrante para las personas trans. En el caso del trabajo, es mucho más complicado porque también existe el estigma y la discriminación. En el caso del estigma principalmente es que las personas trans no tenemos, como decir, las capacidades de desarrollar los trabajos o los puestos a los cuales podríamos estar aspirando. Aunque sí tengamos los estudios requeridos, aunque sí tengamos la experiencia laboral, pues las empresas principalmente no contratan a las personas trans por el tema del estigma y la discriminación. Y también hay un tema bastante complejo con el tema de los derechos vulnerados, y es el tema del acceso a la justicia y a la seguridad, que en nuestro país también es muy enflaquecido el acceso a la justicia y a la seguridad, ya que hasta el momento, en el caso de vuelvo y repito, la justicia y la seguridad, pues no se tiene un mayor avance con el tema de la investigación de los crímenes por odio. Sí se dio que se agregaron en la gestión anterior algunas modificaciones al Código Penal donde sí se agregaban los crímenes de odio como como para perseguir el tema del delito, pero no se cumple totalmente, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Muy bien, para continuar, me gustaría que ustedes, me gustaría consultarles si tienen algún llamado que hacerle a los funcionarios del Estado, a tomadores de decisión, a diputados, sobre el tema de la ley de identidad de género. Bueno, de manera personal y quizás también como colectivo, el llamado pues es que se pongan a realizar el trabajo que por el cual están en esos puestos, ¿verdad? Quizás el trabajo de nosotros como movimiento, como mesa, como organizaciones es llegar hasta ellos y hacerles de su conocimiento qué consiste el anteproyecto, cuáles son las leyes por las cuales nosotros estamos luchando y por los cuales nosotros nos movemos, pero también el trabajo de ellos es poner de su parte para que puedan realizar el trabajo de la mejor manera, porque nosotros buscamos los medios, buscamos de qué manera llegar hasta ellos, llevar la información, pero no hay ningún interés
por conocer la ley o en este caso el anteproyecto, ¿verdad? No hay mucho interés, están anteponiendo lastimosamente las creencias religiosas, las posturas personales, antes de cumplir con el trabajo por los cuales están en cada uno de los puestos. El llamado sería ese, que se enfoquen en realizar el trabajo por el cual están en esa silla, en ese puesto, enfrente o a la expectativa o por los cuales la población, más bien dicho, en general, ha elegido a cada uno de los políticos, diputados, a cada una de las personas que están encargadas de velar por cada uno de las, por decirlo así, de los roles y trabajos que tienen todas estas personas, ¿verdad? Entonces, si nosotros los hemos puesto ahí es por algo, pero también ellos tienen que enfocarse en realizar el trabajo por los cuales tendrían que estar en esos puestos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en nuestras redes sociales nos llegó la siguiente pregunta. Y llega por parte de Cherry Mare. ¿La ley de identidad de género nos dejará tener nuestro respectivo género, ya sea binario o no binario, en el DUI? Bueno, esta ley solo abarca a la población de hombres y mujeres trans que viven ya con una expresión de género de lo que comúnmente conocemos como qué es lo femenino y lo masculino. ¿Por qué se hizo así? Bueno, por las mismas situaciones en las cuales el país vive en la actualidad, ¿verdad? Que la gente no entiende realmente qué es una persona trans. Inclusive cuando se creó esta ley, no se conocía todavía el término de las personas no binarias o las personas con una disidencia sexual o que no se identifican con uno o con otro género. El problema surge cuando una persona realmente, o sea, tú puedes preguntarte como una persona con el género no binario, por ejemplo, puede estar satisfecha o no con su nombre, pero una persona trans no, especialmente aquella que ha trascendido, ¿verdad?, completamente de un género al otro género. Se va a sentir siempre incómoda con su nombre. Entonces, por eso es que no se incluyó en su momento a las personas de género no binario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lamentablemente, para poder llegar hasta ese punto, prácticamente tendríamos que romper todo el sistema, ¿verdad? Porque ahorita esta ley es prácticamente parte del sistema binario con el cual estamos, y eso yo no lo voy a negar, y esa es una realidad, ¿verdad? Pero para poder llegar hasta ese punto con las personas no binarias es de romper todo un sistema de años, de siglos, que no estoy diciendo de que se puede llegar a hacer, sí, se puede llegar a hacer, pero creo que tenemos que de alguna manera, si no hemos logrado algo tan básico como una ley de identidad de género, como un matrimonio igualitario, ¿verdad? Hasta apenas hace 3 años logramos que se tipificara el crimen motivado por el odio. Nos hace falta mucho trabajo aún por hacer para poder incluir a las personas no binarias y que en algún momento se va a realizar. Es por eso que es necesario también trabajar otros temas como por ejemplo el tema de el anteproyecto de la ley antidiscriminación, que son leyes que van amarradas. O sea, la ley de identidad de género, si bien es importante, pero no va a solucionar todos los problemas de la población LGBTI. Estas tienen que ir amarradas a otra serie de situaciones adicionales para proteger a poblaciones tradicionalmente vulneradas como es la población trans, ¿verdad? En este país. Muy bien, muchas gracias. Me gustaría preguntarles, para ir finalizando, me gustaría preguntarles si tienen algo más que agregar y si podrían brindar algunas recomendaciones a la población en general.
Bueno, pues para la población en general, les invito a que se informen, a que se comuniquen. Si tienen alguna duda con respecto a la temática, sería muy bueno que estos temas trascendieran y se tocaran en muchos espacios para que todas las dudas se despejaran, porque en torno a al anteproyecto de la identidad de género, en torno a las personas trans, transexuales, hay mucho desconocimiento. Y yo el llamado que hago es eso, que leamos, que nos informemos para que conozcamos que así como nosotros, como ustedes, más bien dicho, como la población en general, tiene todos los derechos, y muchas veces no se les vulnera el simple hecho de ir a la unidad de salud y ser atendido, el comprar un chip, como usted lo mencionaba, Fanny. Las personas trans también deberíamos de tener ese mismo derecho, ese mismo recibimiento que ofrecen las demás personas que están dando el servicio. Esa sería mi recomendación, que nos informemos para que comprendamos también el por qué nosotros como personas trans estamos pidiendo una ley de identidad de género. Muy bien, ¿algo que agregar, Carla? No, yo solamente agradecer la invitación, Fanny, para estos espacios donde se pueda de alguna manera mostrarle a la gente y a nuestra misma población LGBTI, ¿verdad? Las necesidades de esta ley, que no son leyes sacadas de algún invento, que es un capricho o algo, no, ¿verdad? Los seres humanos todos somos distintos, ¿verdad? Y si los seres humanos utilizáramos la empatía como una regla en nuestras vidas, el mundo sería algo mucho mejor, ¿verdad? Entonces, como ya lo dijo Joshua, alguna información, pues en estos espacios, esos indicados, ¿verdad? Donde usted puede ver de que realmente las personas trans somos personas que vivimos el día a día, con un montón de complicaciones, obviamente por no existir leyes adecuadas que protejan a la población trans, pero que vivimos el día a día y somos parte de este país y que impulsa la economía de este país. No nos podemos ir a un país, no nos pueden expulsar a otro país que no es el nuestro. ¿Por qué? Porque aquí nacimos. Entonces no nos podemos ir a pedir leyes a otro lado porque es obligación, ¿verdad? De los funcionarios públicos de este país legislar para todas las poblaciones, no solo para las mayorías, también las minorías son parte de esto, porque las minorías no las excluyen de pagar. A mí no me excluyen, por ejemplo, para pagar impuestos. Si a mí me excluyeran como una minoría para pagar impuestos, yo no tendría ningún derecho de reclamar alguna política, alguna ley para mi beneficio, reclamar mis derechos, ¿sí? Pero pago, pero soy parte de, pero nací aquí, tengo los mismos derechos que las demás personas. Entonces, eso creo que al final es el llamado a las personas. Deje de estar diciendo de que nos vayamos a otro país, que vayamos, no, o que nos ocultemos a vivir la vida. No, es que no se trata, no somos ropa para vivir guardados en un closet, no somos ropa, somos personas. Como tal, tenemos los mismos derechos. Bueno, muchísimas gracias a ambos por haber estado en este podcast. En la caja de las descripciones estaremos dejando las redes sociales tanto de Colectivo Alejandría como de HT El Salvador, y también para que se informen un poco más las redes sociales de la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género. Muchas gracias y será hasta la próxima en nuestro podcast HT al aire. Muchas gracias. Gracias. HT El Salvador agradece su compañía en nuestro podcast. Será hasta la próxima.